Central de Educación del Ministerio de Educación y Ciencia en España desde el 1987, desempeñando el puesto de subdirectora general de Educación Especial y de Atención a la Diversidad entre el 1996 y 1999 en el mismo ministerio. Desde el 1999 hasta el momento actual es directora general del Programa Educativo de la Comunidad de Madrid, representante de España en la Europa Agro Development en Special New Education, Dinamarca, formando parte de su comité directivo 1996 hasta el 2001 y directora por parte española del proyecto de integración educativa llevado a cabo en México en los años 1996-2002. Participa y dirige habitualmente programas relacionados con la atención a la diversidad, evaluación, supervisión, formación de directivos o diseño curricular. Colabora con diferentes universidades en Salamanca de Alcalá de Henares. Son numerosas sus publicaciones en medios nacionales y extranjeros, entre las que se citan Educación Especial hacia la Integración, Escuela Española, la Evaluación Garantía de Calidad para la Educación, Manual de Evaluación Educativa, Evaluación y Calidad de Centros Educativos y Diseño Curricular e Innovación Educativa, Madrid, La Muralla, en el 2006. La evaluación en el momento actual ha sido motivo de debate constante en el campo educativo el adoptar diversas posiciones en base a pautas cualitativas y cuantitativas para llevar a cabo la evaluación en los diferentes ámbitos donde sea necesario su aplicación con el fin de alcanzar y valorar los datos más adecuados. Como podemos ver, los métodos experimentales y cuantitativos se utilizan con validez y fiabilidad para valorar productos acabados con el objetivo de contrastar lo conseguido. En cambio, los métodos cualitativos son para evaluar procesos a través de los datos recogidos del día a día usando técnicas adecuadas, mejorando lo que hay que mejorar. De hecho, son los más apropiados para valorar la enseñanza y el aprendizaje que se desarrolla en el aula. La evaluación tiene su aparición a partir del proceso de industrialización producido en los Estados Unidos, que no solo modificó e incidió en su organización social y familiar, sino que obligó a los centros educativos adaptarse a las exigencias del aparato productivo. Aquí aparecen los test psicológicos, instrumentos utilizados para cuantificar científicamente las capacidades y el aprendizaje del alumno. De este contexto surge la evaluación científica, pero se continúan dando pasos importantes para que el cambio de este modelo de evaluación sea denominado evaluación educativa. Según Ralph Tiller, la evaluación valora los resultados del proceso educativo sin intervención para mejorarlos. Por otro lado, Cronbach considera la evaluación como medio al servicio de la educación, que la emplea como elemento retroalimentador del objeto evaluado y no solo con un fin. Escribe por su parte, valora al objeto evaluado e integra la validez y el mérito
de lo que se realiza o lo que se ha conseguido. Aquí viene Santos Guerra y dice que todos los evaluadores deberán conocer y tomar en cuenta los sistemas de valor en juego, ya que son importantes a la hora de emitir juicios sobre el programa. Esto lo dijo en el 1993. Es de importancia evaluar el sistema educativo con detenimiento, tanto externa e internamente, sus resultados y procesos, para así tomar medidas oportunas y mejorar cualitativamente su funcionamiento en sus resultados. Ahora, en el ámbito internacional, la evaluación en el sistema educativo español se hace de forma permanente. Esto busca mantener su unidad y su homologación real en todo el Estado y así garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos independientes de su lugar de residencia. La democracia como sistema político de gobierno se complementa en la justificación de los gastos públicos, es decir, deber del gobierno democrático y el derecho de los ciudadanos conocer cómo se distribuyen las intervenciones públicas y los resultados, y que cada centro educativo deban dar respuesta a la diversidad de sus integrantes o comunidad escolar. Garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y que la calidad educativa recibida sea la prevista legalmente. Para terminar, si aplicamos la evaluación formativa en cualquier momento, en cualquier ámbito, siendo la más apropiada para mejorar los procesos en los centros educativos, se debe llevar a cabo una evaluación interna útil para tomar medidas para mejorar la calidad educativa que ofrece y que se mantenga a lo largo de los cursos escolares. En lo que respecta al manual de evaluación educativa, abarcaremos los ámbitos de la evaluación. Los ámbitos a los que se aplica la evaluación en el campo educativo son variados: programas, métodos, centros, aprendizajes, etc. La evaluación ha sido una tarea del profesorado dirigida casi exclusivamente al aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, los resultados del sistema educativo se ha valorado en función del rendimiento que han ido alcanzando las diferentes promociones del alumnado, en lo que resulta necesario para las administraciones con competencia en la enseñanza. La valoración realizada por la diversidad de profesores para emitir los juicios evaluadores exclusivamente en función de calificaciones otorgadas por medio de un examen no puede ser valorado como positivo o negativo sin el riesgo de cometer errores graves en dicha valoración. En la evaluación de las administraciones educativas, el marco en el que se desarrolla el sistema educativo lo determina la administración al emitir las normas legales y funcionamiento general, actuación de los órganos directivos, el modelo del diseño curricular y los objetivos y contenidos básicos del mismo, los procedimientos metodológicos, los criterios para la promoción y titulación del alumnado y, en otro orden, los recursos económicos que se adjudicarán para la educación inicial y permanente del profesorado. El sistema educativo suele proponerse dotar a los alumnos
de una gran dosis de conocimientos, conseguir personas que sean capaces de superar los obstáculos, dotándolos de un pensamiento bien estructurado, de habilidades y destrezas apropiadas para su formación continua, de actividades participativas, creativas y críticas, de un grado de socialización adecuado. Desde la educación se intenta modificar todo lo negativo en la sociedad que nos rodea, proponiendo objetivos superadores que nos conduzcan a una sociedad mejor. Las administraciones que toman decisiones políticas o técnicas acerca del funcionamiento del sistema educativo deben evaluarse, pues los resultados no serán igual si faltan los recursos humanos y materiales imprescindibles para desarrollar el currículo previsto. En cuanto a la estructura organizativa de la administración, la división y subdivisión interna que se establecen en una administración educativa deberá estar en función de la estructura del sistema escolar, de manera que, con su funcionamiento coherente y coordinado, favorezca el adecuado rendimiento de las instituciones educativas que los rodean. Por ello, existe un factor de evaluación del instrumento o definición de métodos que el profesorado de un centro puede organizar su propio método de evaluación, definiendo para qué evaluar, qué se va a evaluar, quiénes participarán y de qué manera, metodología de la evaluación y finalmente obtención de conclusiones finales, toma de decisiones e informaciones a los que afectan. El concepto de evaluación se ha ido transformando y ha ido incorporando nuevos elementos en su definición según se ha profundizado en su sentido y sus aplicaciones. Al igual que los empresarios miden cuantitativamente los resultados de su producción, en el campo educativo se ha pretendido medir el progreso del alumno cuantificando lo aprendido. Hay que tener presente que la base de cálculo de las puntuaciones son las notas dadas por los maestros de una manera fundamentalmente arbitraria. No como pudiera suponerse por mala fe, sino más bien por falta de elementos de referencia fidedigna. El maestro puede decidir que no ha dado un paso en el deseo de precisar las ganancias de su negocio tan apreciable, al menos como lo que ocurre en la actualidad. Se hace patente una divergencia entre los conceptos de evaluación que se manejan a un nivel teórico y en la práctica real en las aulas. No supone solo adoptar un nuevo concepto de evaluación, estar de acuerdo con él en el plano meramente intelectual, sino que implica cambiar las prácticas que se lleva a cabo en el aula e invertir en muchos casos sus valores. La evaluación comienza en la enseñanza y el aprendizaje. Consiste en un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporando el progreso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la situación, formar juicio de valores con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. La evaluación se podría definir como una obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de la situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor
con respecto a ella. Esta valoración permite tomar decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. Si estamos enseñando en que cambie la imagen en el sentido de la evaluación, la clave está en detectar el error de aprendizaje en el momento que se produce. Ese error detectado no tiene efectos sancionadores, puesto que de él no se deriva una calificación negativa, cosa que sí ocurriría si se comprobara en un examen. El cambio de imagen de la evaluación debe ser la consecuencia de su cambio real de contenido y funcionalidad con el que se aplica. Esta fase se concreta en recopilación de datos con rigor sistemático, análisis de la información obtenida, formulación de conclusiones, establecimiento de un juicio de valor acerca del objeto evaluado, adopción de medidas para continuar la actuación correcta. La evaluación, por el contrario, se centra en un fenómeno educativo en particular. No pretende generalizar los resultados de otras situaciones. El interés se centra en esa situación, en la decisión de toma de decisión, valga la redundancia. La evaluación está obligado a valorar un fenómeno educativo para poder tomar decisiones. Dentro de la tipología de la evaluación se clasifica por su funcionalidad en sumativa y formativa. Por el agente autoevaluador se clasifica en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Con la función formativa en la educación, la finalidad es mejorar y perfeccionar el proceso que se evalúa. La evaluación según su normotipo se denomina de dos fases: normotética o ideográfica. El normotipo es el referente que se toma para evaluar un objeto o un sujeto. De este mismo modo, la evaluación normotética se clasifica en dos tipos: evaluación normativa y evaluación criterial. La evaluación normativa es la valoración de un sujeto en función de un nivel del grupo en que se haya integrado. Es decir, si hablamos que el nivel de un grupo del alumno es elevado, un alumno con un nivel medio puede resultar evaluado negativamente. La evaluación criterial es la evaluación que intenta corregir el fallo que plantea la evaluación normativa y propone la fijación de unos criterios eternos, bien formulados, concretos y claros. Según el autor Popham, J.W., en los años 1980 plantea que una prueba que hace referencia a un criterio es la que se emplea para averiguar la situación de un alumno con respecto a un campo de conducta bien definido, y señala a la vez que lo fundamental en la evaluación criterial se basa en dos formas: la delimitación de un campo de conducta bien explicitado y la determinación de la actuación del alumno en relación con ese campo. Esto así porque podemos realizar la evaluación criterial con un juicio al individuo o al alumno para conocer la verdad. Podemos plantear que la palabra criterio procede del griego juzgar y es definida en el diccionario de la Real Academia Española como la norma para conocer la verdad. Continuando con la evaluación ideográfica, podemos decir que esta es una evaluación que se centra específicamente en cada sujeto o alumno, sobre todo en su esfuerzo y la voluntad que pone en aprender y formarse. Al realizarse esta evaluación, se obtiene la valoración psicopedagógica inicial
de esas capacidades y posibilidades del alumno y la estimación de los aprendizajes que puede alcanzar a lo largo de un periodo, ya sea en un curso o un ciclo. De acuerdo con esta valoración, el alumno va siendo evaluado durante su proceso y se valora el rendimiento y el fin alcanzado. La evaluación, de acuerdo a su temporalización, esta puede ser inicial, procesual o final. La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador del proceso de enseñanza y aprendizaje, para detectar la situación de partida del alumno que posteriormente va a seguir su formación. En esta situación de partida, la evaluación inicial puede presentarse cuando el alumno llega por primera vez a un centro escolar a comenzar la evaluación de acuerdo a su temporalización. Esta puede ser inicial, procesual o final. La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador del proceso de enseñanza y aprendizaje, para detectar esta situación de partida del alumno que posteriormente va a seguir su formación. En la situación de partida de la evaluación inicial puede presentarse cuando un alumno llega por primera vez a un centro escolar a comenzar su escolaridad y a continuarla. Es necesario recoger datos para precisar la característica de cada alumno. Estos datos son familiares, personales, sociales y otros. Esta aplicación tiene en una función diagnóstica que servirá para conocer al alumno, y esta sería la evaluación inicial en función de los datos aportados. La evaluación procesual no es más que la que consiste en la valoración del aprendizaje del alumnado y de la enseñanza del profesor. Esta que permite mejorar el proceso de enseñanza, pues es durante el tiempo que se puede comprobar los fallos y los elementos que funcionan positivamente en el alumno. Para así es posible subsanarlo o reforzarlo. La evaluación final no es más que aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación puede ser al final de un ciclo o de un curso, como también al término del desarrollo de una unidad. Puede también realizarse a través de una reflexión en torno a lo alcanzado en el plazo establecido, comprobando los resultados obtenidos. Debemos tomar en cuenta que la evaluación final no tiene que ser específicamente por un examen. Puede ser considerada también por un trabajo final, o si el profesor dispone con seguridad, valorar los aprendizajes alcanzados por el alumno, y la evaluación final puede continuar por un análisis o por una reflexión. Reformar la evaluación para reformar la enseñanza. Este tema nos lleva a hacernos dos grandes preguntas. Primero, ¿resulta decisiva la evaluación para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para poder aplicar correctamente los principios psicopedagógicos actuales? Otra pregunta ¿es tan importante el cambio de la evaluación para conseguir el modelo educativo exigido por nuestra sociedad y el perfil de ciudadano adecuado para el futuro? Realmente, si analizamos esta pregunta, la respuesta es que sí. Ahora veremos por qué. La adecuación es un todo continuo y global, y los niños y jóvenes aprenden lo que ven hacer, no lo que escuchan, especialmente si esto último es contradictorio con lo anterior. Es decir, si lo que hacemos no va acorde con lo que decimos, se prefiere aprender lo que se hace. O sea que nuestras acciones deben ir acorde con lo que hacemos. Y la evaluación es una de las acciones que más continuamente se realizan en el aula. Por eso la evaluación debe ser reformada si se quiere que la enseñanza también sea reformada y obtener mejores resultados. Si se quiere modificar realmente
los procesos educativos, hay que incidir profundamente en el concepto de evaluación de que se parte, en los objetivos que se pretenden alcanzar con ella y en los procedimientos que se utilizan para ponerla en práctica. Según el doctor Richard Saunders, hay básicamente 5 errores que se cometen al evaluar, y estos son: el primero, permitir que los prejuicios oculten hechos importantes. El prejuicio a la hora de evaluar nos dificulta el proceso de valorar justamente el desempeño del estudiante. ¿Por qué? Porque ya tenemos una predisposición que nos impide poder apreciar con la justa medida lo que queremos evaluar. Segundo, emitir juicios basados en instrumentos no fiables. Los instrumentos de evaluación son básicos para una evaluación efectiva. Cada actividad debe tener un instrumento adecuado a ella. Tercero, ignorar variables importantes porque no se sabe cómo evaluarlas o porque resulta trabajoso hacerlo. Es común verlo hoy día en nuestros profesores y anteriormente, claro. Actitudes que deben ser evaluadas por el profesor muchas veces son dejadas de lado y no se toman en cuenta porque es difícil poder evaluarlas y poderle asignar una calificación. Cuarto, permitir que los problemas de la evaluación entorpezcan o paralicen los procesos de aprendizaje. Cuando no se sabe evaluar correctamente, se produce una dificultad en el proceso de aprendizaje y muchas veces se permite que esos problemas, esas deficiencias, incidan directamente en el proceso de enseñanza y muchas veces se deja así, lo que produce un aprendizaje deficiente. Y quinto, usar equivocadamente la información numérica. El valor numérico, tan extensamente usado como calificación o como elemento que engloba todo un proceso evaluativo, es en gran medida muy mal utilizado, porque realmente el valor numérico en la mayoría de los casos no expresa con justeza todo lo que el estudiante, todo el desarrollo del estudiante. O sea que abusar de lo que es el valor numérico produce daños en la forma de evaluar, daños en el proceso de aprendizaje, porque el estudiante al no verse justamente valorado, lo que hace es que muchas veces se desencanta o produce también deserción escolar. Por eso es que mientras aparezcan contradicciones entre metodología y evaluación, u objetos y actividades, por ejemplo, es inútil el esfuerzo que se haya puesto para formular el proyecto curricular, ya que está fallando su base, la interrelación y coherencia de los elementos que lo constituyen. Como hemos visto en la planificación diaria del maestro, existen básicamente 5 elementos, y estos 5 elementos tienen que tener una correlación, porque si no existe relación entre uno y otro, realmente todo el proceso de planificación se cae. De la misma manera, la enseñanza, cuando no hay una relación o cuando no concuerda lo que es los elementos internos que la componen, el proceso de enseñanza no anda bien, no puede caminar con la eficiencia que debería. Por eso es que la evaluación como parte esencial, como una actividad que se realiza durante todo el trayecto, debe ser realizada de la manera más justa posible y tomando en cuenta los demás elementos para que no se produzca esa discordancia que muchas veces entorpece el proceso de enseñanza. Ahora bien, cuando hablamos de reformar la evaluación, tenemos que pensar ¿para qué reformarla realmente? ¿Cuáles son esos elementos o cuáles son esas razones más bien que nos tienen que llevar a reformar la evaluación? Primero, para responder a los principios constructivistas del aprendizaje. Actualmente, los principios que rigen la educación son los principios constructivistas, muy diferente a lo que se aplicaba anteriormente, que era el conductismo o la educación bancaria, donde el maestro enseñaba y los estudiantes solamente captaban. Entonces, para responder a ese nuevo principio, a ese nuevo esquema, debemos reformar la evaluación para que exista la relación que mencionaba hace un rato, la relación entre los elementos del programa o de lo que es el proyecto curricular. Una segunda razón para reformar la evaluación sería para evaluar determinados objetivos generales
que en muchos casos eran obviados por su dificultad para evaluarlo, principalmente los objetivos actitudinales. Valorar o asignarle un valor a los cambios de conducta, a los cambios en la formación del estudiante, muchas veces no es fácil porque requiere que el maestro elabore una serie de criterios que deben estar bien definidos. Y también muchas veces es difícil poder asignarle un valor a cada uno de ellos y hacer una mezcla que dé como resultado una nota final. Entonces por eso muchas veces esos objetivos actitudinales son echados de lado. Esa es una de las razones por las cuales reformar la evaluación, para evaluar esos objetivos y darle una valoración que el estudiante pueda sentirse estimulado a hacer esos cambios en su persona. Otra razón sería para alcanzar los objetivos propuestos y dar coherencia a los elementos curriculares. Si existe un objetivo que implica un cambio de actitud en el estudiante, ese cambio de actitud debe ser valorado, debe ser evaluado, debe asignársele un valor. Ahora nos encontramos ante el dilema, evaluación cuantitativa o evaluación cualitativa. Hemos hablado que la evaluación cuantitativa, que es la que se usaba, prácticamente todavía se usa, pero es la que se usaba, produce un desengaño muchas veces en el estudiante porque no es valorado en su justa medida. Ahora bien, cuando hablamos de evaluación cuantitativa, no estamos hablando de algo que no debe ser usado o de algo que realmente es malo, sino es algo que debe ser utilizado en un momento y en un espacio adecuado. Y cuando hablamos de eso, de evaluación cualitativa, no estamos hablando de algo que va a ser la solución a todo ni que es bueno para todo. La evaluación cualitativa, igual que la cuantitativa, tiene sus dificultades. Por ejemplo, la cualitativa no es objetiva, es muy subjetiva y depende de la percepción o de los criterios que utilice el maestro para evaluar. Ahora, si observamos qué debe cambiar en la evaluación, veremos que lo principal es cambiar dos cosas. Primero, el objeto de la evaluación. Hay que empezar a evaluar los objetivos actitudinales, los procesos. Y en segundo lugar, los agentes evaluadores. No solo el profesor evalúa en el aula, hay que fomentar la autoevaluación y la coevaluación. Modelo evaluador y su metodología. Si la evaluación tiene que ser formativa, debe de serlo su planteamiento, su metodología, su informe y la interpretación y utilización de los resultados obtenidos. Tras el proceso evaluador, siempre conviene reflexionar sobre lo realizado y sobre lo conseguido, para incorporar la experiencia a la nueva evaluación que comience en su caso. El camino hacia este recoge toda la actividad, toda la experiencia es toda la vida. Por lo tanto, en el camino es donde encontraremos la satisfacción o insatisfacción personal, la gratificación de la existencia. Antes de empezar a evaluar, es preciso definir y delimitar bien los pasos que se vayan a dar, previendo las tareas necesarias para llevarlo a cabo. Dentro de las técnicas para la recogida de datos, la estructuración de la recogida de datos o de información es un paso fundamental del proceso de evaluación, ya que las técnicas que se utilicen para ello deben estar en consonancia y ser absolutamente congruentes con el modelo y método de evaluación aplicados con el resto de elementos que se utilicen durante el proceso evaluador y con la finalidad que éste pretenda. Dentro de los instrumentos que suelen ser empleados durante la recogida de datos se encuentra la observación, que es considerada como técnica para recoger datos. Esta consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros sujetos o sobre determinados objetos y hechos para llegar a conocimientos profundos de los mismos mediante la obtención de una serie de datos generalmente inalcanzables por otros medios. Para que los datos recogidos por observación
posean la fiabilidad y validez necesaria, esta debe plantearse con una serie de características entre las que cabe destacar: la planificación, definición clara y precisa de objetos, sistematización, delimitación de los datos que se recogerán, registro de datos en los instrumentos o soportes convenientes, triangulación de las observaciones realizadas. Se distinguen dos tipos fundamentales de observación, tales como la participante y la no participante. El observador está integrado en mayor o menor medida en el grupo al que debe observar. En la observación no participante, el observador es absolutamente externo al grupo. Se mantiene al margen de las actuaciones del mismo y de las relaciones que se establecen entre sus miembros. Ambos tipos de observaciones resultan útiles en función de los objetivos que se vayan a realizar. Otro instrumento de recogida de datos es la entrevista. La entrevista puede definirse como una conversación intencional, dada su similitud con el cuestionario. También se conceptúa como un cuestionario más o menos estructurado o abierto, planteado y respondido de la forma oral en situaciones de comunicación personal directa. Por estas características, la entrevista nos permite obtener ciertos tipos de datos que muchos sujetos no facilitarían por escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación afectiva, profesional o de cualquier otro tipo. Dentro de las condiciones para que la entrevista pueda ser utilizada con provecho en el proceso evaluador, cabe destacar la definición clara de sus objetivos, delimitación precisa de la información que se desea conseguir, conocimiento previo del tipo de la relación que mantienen entrevistador y entrevistado, garantía para el entrevistado de reserva y confidencialidad absoluta en cuanto a la información que transmite durante la entrevista, registro de la conversación mantenida o de sus datos más destacados. Existen dos tipos de entrevistas que pueden adoptarse según los objetivos perseguidos. Dentro de estas están la formal y la informal, ya que dentro de la informal se encuentra la estructurada y semiestructurada o abierta. Dentro de la entrevista formal, esta es la preparada previamente por el entrevistador. A su vez, presenta diversos grados de estructuración y apertura. En función de estos, la entrevista será estructurada y semiestructurada. La estructurada es cuando se sigue en ella un cuestionario elaborado con antelación que sirve de guión de entrevista y que sirve de guión al entrevistador y del que éste no debe desviarse en ningún momento. La entrevista formal semiestructurada es en la que se sigue el cuestionario preestablecido, pero con la flexibilidad suficiente para modificar las preguntas que se considere necesario en función de las respuestas recibidas. La entrevista formal es la que no tiene preparación previa alguna y en la que el entrevistador recoge la información relevante que pueda aparecer en situaciones de encuentro espontáneo. Otro tipo es la encuesta, ya que esta consiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o situación determinada, que se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. Esta recogida de datos puede llevarse a cabo mediante una llamada telefónica, en envío de cuestionario, por correo, entre otros. Otro instrumento de recogida de datos de lo que se puede destacar es la sociometría. Esta es una técnica que ofrece información acerca de la estructura interna de los grupos. Su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje se justifica por la incidencia reconocida que tiene la buena integración del individuo en el grupo y el adecuado clima del mismo para alcanzar un rendimiento escolar correlacionado adecuadamente con las capacidades. Siguiendo con los instrumentos de la recogida de datos, otro elemento importante es el coloquio.
Este es un intercambio oral sobre un tema prefijado mantenido por varias personas. Todos los participantes son receptores y emisores y su principal función es compartir impresiones, opiniones, ideas, valoraciones, entre otros. La virtualidad del coloquio en el proceso de recogida de datos se centra en su utilización en situaciones de evaluación inicial y diagnóstica de un grupo de alumnos, entre otros, y también su utilización en situaciones de coevaluación. Para la recogida de datos es el trabajo de alumnos. Esto es todo tipo de tareas, ejercicios o actividades que los alumnos y alumnas realizan en el aula o fuera de ella. Dentro de estas actividades se encuentran trabajos escritos, individuales, en grupos, orales, ejercicios de diversos tipos, tales como motrices, intelectuales, plásticos, musicales, entre otros. Evaluación del proceso de enseñanza. La evaluación, lejos de entenderse como una medición de los productos y realizaciones escolares propia de otras épocas, constituye hoy uno de los pilares del mismo sistema. Una de las novedades del concepto de evaluación son los ámbitos donde obligatoriamente se debe realizar. Junto a la evaluación ya tradicional de los aprendizajes escolares, aparece hoy con fuerza y obligación legal la evaluación de la enseñanza. En este capítulo tratamos de fundamentar teóricamente la evaluación y exponer los dos ámbitos citados donde se realiza, detallando qué, cómo y cuándo se evalúa. Terminamos con las funciones atribuidas a la evaluación y las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar. Resulta fundamental que interioricemos que la evaluación es uno de los actos obligatorios del docente, acto de gran repercusión social por las consecuencias que tiene para el alumno, el docente, el centro educativo y para la sociedad en sentido general. La evaluación es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un análisis y luego una toma de decisiones. Una de ellas es el caso del aprendizaje. Es calificar al alumno, pero no la única y a veces ni la más importante. En ese sentido se hace preciso, sin dudas, valorar el conjunto de componentes de todo tipo que lo integran y que condicionan sus procesos y sus resultados. Uno de los componentes decisivos para el correcto funcionamiento del sistema es la organización y desarrollo de los procesos de enseñanza, la utilización de una u otra metodología, el uso de recursos educativos, el clima del aula, el modo de evaluar, la selección de contenidos, la propuesta de actividades, la organización de espacio, etc. Son los elementos que imprimirán un determinado carácter al quehacer evaluativo. Si es importante evaluar los procesos de aprendizaje, tanto o más lo es evaluar los procesos de enseñanza, pues un fallo en estos últimos deriva en consecuencias directas sobre los primeros. Si la evaluación formativa pretende mejorar los procesos, resulta imprescindible detectar durante el camino los elementos positivos y negativos que van apareciendo en la enseñanza y el aprendizaje, para afinarlos o corregirlos respectivamente. El modelo de evaluación de la enseñanza que se hace a continuación corresponde a un planteamiento de autoevaluación, fundamentalmente no de evaluación externa del profesorado, a pesar de que los indicadores puedan ser coincidentes en muchos casos para ambos tipos de aplicación. Hay que tener en cuenta que toda la evaluación externa del profesorado suele caracterizarse por varias finalidades, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, favorecer su desarrollo profesional, promocionar en la carrera docente o en la vía de la administración educativa, recompensar a los buenos profesionales, validar el sistema de formación y selección del profesorado, proteger al alumno de profesionales incompetentes y mejorar la calidad del sistema educativo.
Una evaluación que sea capaz de abarcar estas metas ofrece efectivamente gran información a todos los sectores implicados. ¿Cómo realizar la evaluación de los procesos de enseñanza? Hay que autoevaluar la enseñanza. La vía que proponemos para la evaluación de los procesos de enseñanza es doble. En primer lugar, puede evaluarse la enseñanza a través de la evaluación de las unidades didácticas y de los aprendizajes que los alumnos alcanzan en cada una de ellas. En segundo lugar, mediante una reflexión personal sobre los indicadores pertinentes que pongan de manifiesto individual o colegiadamente hasta qué punto corresponde lo que el profesor hace con lo que considera adecuado hacer. Evaluar la enseñanza a través de la evaluación de unidades didácticas. Esta primera vía supone evaluar si el proceso de enseñanza es el adecuado o no, según el funcionamiento de los procesos de aprendizaje y los resultados que el alumno va consiguiendo de ellos. Es un camino indirecto pero muy significativo para valorar si la situación docente está en correspondencia con las demandas de los alumnos y alumnas. Para poner en práctica la programación del área aula elaborada, es preciso desglosar sus objetivos y contenidos en un número conveniente de unidades didácticas, debidamente secuenciadas y temporalizadas, a través de las cuales llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje con los diferentes grupos de alumnos. Unidad didáctica. ¿Qué es la unidad didáctica? Se puede definir como la concreción de objetivos, contenidos, actividades, estrategias metodológicas y evaluación para realizar la enseñanza y aprendizaje de un conjunto de cuestiones estrechamente interrelacionadas desde un punto de vista formativo, epistemológicamente o metodológicamente. La unidad didáctica, por lo tanto, constituye el núcleo en torno al cual se establecen las estrategias organizativas y didácticas de la actuación docente en el aula. Los elementos de la unidad didáctica son objetivos, para qué enseñar, contenidos, qué enseñar, actividades, cómo aprenderán los alumnos y alumnas, metodología, cómo enseñar, recursos didácticos, con qué enseñar, evaluación, cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Los objetivos, contenidos y actividades constituyen un núcleo básico que debe plantearse simultáneamente dada la necesidad de su absoluta correlación para alcanzar los objetivos de la unidad. La evaluación de los aprendizajes del alumnado dentro de la unidad didáctica debe llevarse a cabo con el sentido que le estamos dando a lo largo de lo que se ha tratado anteriormente, mediante las técnicas e instrumentos ya señalados. Evaluación de las unidades que la integran. Si estamos planteando una evaluación formativa y por tanto continua, hay que considerar la evaluación en tres importantes momentos: inicial, procesual y final. En la evaluación inicial de una unidad didáctica cabe plantearse cuestiones anteriores al comienzo de su realización y cuestiones relativas al proyecto ya plasmado por escrito, pero aún sin aplicar. Por tanto, algunos de los indicadores interrogantes que, a modo de ejemplo, pueden hacerse el profesor ante la unidad prevista son las que aparecen en las siguientes figuras. La evaluación procesual no se realiza en un momento determinado. La evaluación procesual de la unidad hace referencia a la necesidad de detectar permanentemente la funcionalidad de la misma, su ajuste real a los alumnos que la están desarrollando. La evaluación final de la unidad didáctica se llevará a cabo, por un lado, a partir de la reflexión íntima acerca de los ajustes que se han realizado o deben realizarse en futuras ocasiones. Con esta última parte me despido en espera de que lo que he comentado sea motivo de dar inicio a un reforzamiento y afianzamiento del modelo de evaluación, lo que redunda
en la mejoría del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar la enseñanza mediante la reflexión, actuación personal. El perfeccionamiento profesional más eficaz es el que tiene lugar en el propio centro de trabajo, pues arranca la realidad y la práctica diaria. Ahí nos dice que nosotros como educadores tenemos que tener en el trabajo tenemos que ser muy realistas en cuanto a lo profesional. Tenemos que tener una capacidad de perfeccionamiento dentro de lo que es el centro. Los ámbitos de actuación del profesor en torno a los cuales puede plantearse una autoevaluación de la enseñanza pueden sintetizar en las siguientes. Primero, la planificación del proceso de enseñanza. Ahí se nos va a decir que cómo debe planificar el profesor dentro del aula para el proceso de enseñanza. También la segunda es la actuación en el aula. Cómo nosotros como docentes podemos actuar, cómo podemos ir dirigiendo el curso, ir dominando en sí lo que es el dominio escénico, el dominio del aula. Tercero, relaciones en el centro educativo. Dentro del aula tenemos que tener unas relaciones de estudiantes, relaciones en el centro educativo. Dentro del aula nosotros como docentes tenemos que ir relacionándonos con los docentes, ir intercambiando ideas, ir dando en sí lo que es la educación, ir dándonos por entero todo lo que somos dentro del aula. Cuarto, otros aspectos. En función de las diferentes realidades de los centros y el profesorado, los indicadores que se propongan serán distintos, adaptados a cada situación particular, como siempre. Indicadores para autoevaluar la actuación en el aula. Cuando nosotros como docentes tenemos que mantener lo que es el dominio, entonces tenemos que hacer un énfasis a lo que cada cosa nos hace énfasis. Mantengo interesado a mis alumnos durante el tiempo de clase. Participación activa de los alumnos en el desarrollo de la unidad didáctica. También tenemos que tener un sociodrama en cuanto a lo que es el trabajo en equipo. Tenemos que hacer como un énfasis más de tú a tú para que los estudiantes tengan una relación más activa, más amena. Realizando exposiciones en forma clara, amena, estructurada, con ritmo adecuado. Me encanta hacer preguntas a mis alumnos y alumnas. Presto atención a todos los alumnos sin manifestar preferencia o rechazos. Cuando uno como docente hace una preferencia en cuanto a un alumno, porque es familia, porque es vecino, hace como una en forma de un estímulo para que el estudiante que no es estimulado en ese momento se siente rechazado, se siente cohibido de hablar y de actuar en ese momento. Estimulo el trabajo de los alumnos mediante la confianza que pongo para ello. Nosotros como docentes tenemos que tenerle mucho confianza a los estudiantes para que el estudiante tenga dominio, para que tenga confianza en nosotros mismos. La expectativa del éxito que tengo para el grupo, cada uno de nosotros como docentes tenemos que tener muchas expectativas para que el alumno se sienta satisfecho con el trabajo que haya hecho y darle siempre el valor y la importancia que tiene. Valor el esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas más que el éxito con tareas concretas. Cuando nosotros ponemos al alumno que hace cualquier cosa, cualquier trabajo con sacrificio, el alumno se siente agradecido con el profesor para así valorar la evaluación para los libros de texto. Ahí están los indicadores de calidad. Ahí me hace énfasis que sí, casi siempre, algunas veces o no. La presentación, cuando un libro de texto es presentado con el título, su encuadernación es resistente, la ilustración, la cubierta, el tamaño, la impresión, que sí es clara la impresión, el contenido, que su planteamiento básico, su contenido científico, la metodología que propone es coherente, los procedimientos generales de evaluación, su redacción es correcta, su vocabulario está adecuado a la edad. Cada docente tiene que saber que el alumno es
de una edad precisa, que todo docente tiene que ser claro en la edad que tiene cada niño, o cada adulto o cada adolescente. Adecuación científica, adecuación didáctica. En los indicadores también nos dice que los procesos de elaboración se hace sí, casi siempre, algunas veces y no. Cuestionarios generales, cuando nosotros hacemos un cuestionario general, que el estudiante llene en sí las preguntas, que en sí sepa y que reaccione con lo que él tenga en la mano. Formalización escrita. Los objetivos, que ahí está lo que el estudiante hace en sí, énfasis siempre. Los contenidos, cuando el estudiante, todo lo que tiene en sí, hace referencia siempre al contenido, el dominio que tiene sobre el tema. La metodología, que el estudiante siempre tiende a tener una metodología clara y precisa. Recursos didácticos, los recursos que él encuentra, que él tiene para exponer dicho trabajo, dicho libro. El estudiante tiende a hacer un dominio más de lo que es los recursos didácticos. La evaluación que el mismo estudiante puede hacerse y que también el profesor también le hace. Aplicación en el centro. Cómo el centro aplica ese libro dentro de lo que es el dominio que el estudiante ha adquirido, y resultados obtenidos, los resultados que en sí el estudiante ha obtenido de acuerdo al avance que ha dado sobre el libro. Y datos numéricos, esos son los datos que el libro, de acuerdo a la evaluación que el profesor, que nosotros como docentes tenemos que hacerle. ¿Cómo traducimos toda la teoría a manera distinta de evaluar, que sea realmente formativa y que no se caiga en deformadores de la formación de un niño, que procede básicamente de lo que es la evaluación? Se debe de tomar en cuenta que debemos valorar las actitudes y los procedimientos por medio de la realización de actividades dentro del aula, que nos permitan observarlo para conocer su manejo de los procedimientos y su manifestación de actitudes, porque de otra forma es imposible. Se plantea que como la falta de tiempo, y entonces recurrimos a lo que son los exámenes como instrumento evaluador del objetivo alcanzado del alumno dentro de un periodo determinado de clase. Al final, de todas formas, debemos de evaluar sintetizando en los métodos tradicionales. Términos de suficiente, bien, notable, sobresaliente. Conocemos suficientes formas de las afirmaciones que se hacen en la página anterior. Y quisiéramos corregir nuestra práctica, posiblemente adaptándonos a los nuevos modelos de evaluación, que de nuestra parte estamos más que convencidos que son métodos confiables y enriquecedores para la formación de nuestros futuros profesionales. Vamos a intentar sistematizar cómo pueden organizar un proceso de evaluación en el aula que se corresponda a las necesidades, exigencias de hoy en día, tomando en cuenta que no existen recetas para realizar un tipo de evaluación específica, que esto va a depender de las necesidades que se nos presenten en el aula de clase y en el centro para el cual realizamos una labor de docente. En muchos centros educativos se trabaja de una forma organizada y cuenta con docentes con una capacidad científica y didáctica excelente, pero la evaluación está condicionada al entorno donde se va desenvolviendo, tomando como referencia algunas exigencias que se le presentan a los profesores y profesoras, lo cual esto ocasiona una gran presión social sobre ellos, que lo conlleva a realizar prácticas tradicionales como son el examen. No obstante, los mismos tienen
varios conocimientos enriquecedores acerca del alumno, el cual les ayuda a estos datos que la proporcionan la prueba. Por último, creemos que todo profesional debe conocer lo que son los instrumentos de evaluación y llevarlo a cabo, aunque no sintamos en la necesidad de recurrir a otras pruebas. Debemos de que practicarlo, hacer de estas evaluaciones un modelo a seguir y ir acorde con los nuevos tiempos, para que de esta manera nosotros obtener mejores alumnos y alumnas, por ende una mejor sociedad que esté preparada, capacitada para competir tanto a nivel nacional como a nivel mundial. En el ámbito de manera de conclusión, nos damos cuenta de que existen varios instrumentos evaluativos que se pueden llevar a cabo en un centro o en un aula determinada. Esto va a depender de en qué lugar nos encontremos y nosotros tener la capacidad de saber identificar qué instrumento debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo una evaluación efectiva, ya que una mala aplicación de evaluación trae como consecuencia frustraciones en el alumno, el cual se va a reflejar por medio de que el alumno se retire del centro, de que no se motive para seguir hacia adelante. Es por cuanto que a medida de que apliquemos un instrumento de la manera adecuada, vamos a obtener los resultados adecuados.